Empiezo. Bien, entonces, teníamos... Ay, me sigue poniendo las inválidos. ¿Alguien le quiere responder a Mariana? ¿Alguien tiene con relación con Marianela? No. Bueno, entonces, volviendo, hagamos este passing. Estábamos en el momento en el que el orden burgués, que es una clase social que recién constituida, construye una figura delincuente con el afán de separarlo o arrebatárselo a la clase populares que, como efecto no previsto, estaba en proceso de heroización, ¿no? Entonces, se emprendió un gran proyecto moralizador en donde se cristianizó y se propagó la fe en la clase obrera, se evangelizó un montón de obreros, se mostró que el vicio y el delito era contraproducente, no solo al trabajo, sino al orden moral cristiano de la sociedad. Pero también, o en este contexto, de otro modo, nace la literatura policial. La literatura policial en términos más moralizantes, pero también más literarios posibles. ¿Qué quiero decir con esa literatura policial en términos literarios? Que justamente se construye un delincuente a semejanza del detective, a semejanza del que quien lee. Como las clases populares, analfabetas, no podían leer, se construye un delincuente, un criminal, que pueda ser capaz de batirlo a duelo con la misma inteligencia que el detective. Pensemos, por ejemplo, en un cuento como... Esperen un segundo. Pensemos, por ejemplo, en un cuento como La muerte de la brújula, ¿no? La muerte de la brújula, en donde el duelo de inteligencias es llevado al extremo, al punto de, como vamos a ver la clase que viene, va a ser parodiada y va a ser el propio detective el que va a terminar siendo vencido por el criminal, cosa inaudita en el género policial clásico, ¿no? Entonces, se construye la primera gran regla del género policial clásico, que es el duelo de la inteligencia, los duelos de la inteligencia. Claro, sin duda, ¿no? La pesquisa de Sarr, de hecho, es la forma, bueno, es la continuación del cuento de recepción de Baker Street. Es el cuento que prosigue, ¿no? Si ustedes pudieron leer ese cuento, después, como la invitación es, vayan a leer la pesquisa, porque es como la concreción del sueño de Tomatis de escribir la novela, ¿no? De hecho, sigue en el mismo lugar, etc. Entonces, el delincuente deja de portar los valores de la clase popular para aportar una inteligencia superior, a tal punto de poder disputarle el lugar de razonador puro al detective. Bien. Entonces, vayamos, bueno, ustedes pueden seguir con el texto de Foucault, no quiero seguir ahí, ustedes pueden seguir haciéndolo. Vayamos al texto de Todorov, porque marca justamente, o en realidad lo hice yo a forma de pedagógica, marca unas 5 reglas con las cuales nosotros podemos detectar fácilmente el texto, la novela policial clásica. Como verán, yo utilizo sinónimos, en realidad el discurso crítico utiliza varios sinónimos para referirse al policial clásico, que es o clásico, o es inglés, o es de enigma, ¿no? Son todos son sinónimos.
Entonces, el texto de Podorov, como gran taxonomista, como gran clasificador, lo que hace es construir una serie de tipologías con las cuales podemos identificar las reglas del policial de niños. Entonces, bajen un poquito. ¿Cómo? Ya le... Acá está. Bien. La primera regla es que todo hecho policial se funda... Bueno, la primera regla sería que para ser un policial tiene que haber un asesinato, tiene que haber un crimen. Y a su vez tiene que haber una investigación de ese crimen, ¿no? Entonces se funda lo que Todorov va a llamar una dualidad. Una dualidad que se va a ver en diferentes dimensiones o en diferentes registros. Hay una dualidad tanto en la historia, hay dos historias, todo hecho policial o todo cuento policial cuenta dos historias, ¿no? La del crimen y la de la investigación de ese crimen. Hay dos muertes, hay dos muertes, una cometida por el asesino y otra cometida por el detective. Acá Todorov está siendo, por supuesto, metafórico en la segunda. Es el momento en el que el detective, en términos metafóricos, mata al delincuente al justamente descubrirlo, delatarlo, ¿no? Declararlo culpable. Después, justamente lo mata con el razonamiento. Después también hay dos tiempos, que es el tiempo, o el tiempo de la primera historia, que es el drama en el que conduce el crimen, y también el de la investigación de ese propio crimen. Todo policial clásico no se detiene en la primera historia. Dicho de otro modo, la otra regla del policial clásico es que la primera historia no se cuenta, sino que está narrada por testimonios, registros, gestos, pistas, indicios de la otra historia, de la segunda historia, que es la historia de la investigación, ¿no? Otra regla es la inmunidad de detective. ¿Qué sería la inmunidad de detective? El detective es impoluto, no puede ser agredido. Esto después, por supuesto, se va a reversionar, incluso La muerte y la brújula es el gran cuento en donde eso se reversiona y se reescribe. Pero uno, al agarrar un texto de Sherlock Holmes, o un texto de Edgar Allan Poe, que es el gran fundador del género, con Los crímenes de la calle Morgue, sabe que los detectives como Auguste Dupin o como Sherlock Holmes son inmunes, no reciben daño, no pueden ser agredidos ni heridos. Cosa diferente que va a pasar con el policial negro, ¿no? Los personajes de la investigación no actúan, aprenden, nada puede ocurrirles. La práctica de la deducción consagrada al desciframiento de pistas es una práctica sin riesgo, va a decir todo, ¿no? A tal punto es una práctica sin riesgos que la figura utópica del detective clásico es aquel que no sale de su estudio, de su escritorio, para resolver el crimen, ¿no? El caso extremo, hasta no paródico, pero el caso sí, es el que va a construir Borges y Bioy Casares, es el de Ciro Parodi, que resuelve casos policiales sin salir de su celda. Está preso y resuelve casos así, ¿no? Pero también el caso emblemático es el que sueña, en términos de homenaje, Tomatis, en el cuento de Sager. No sé si pudieron leer el cuento, que el cuento policial ocurre en la imaginación de Tomatis. Llueve, se juntan 4 amigos a la terminal, 4 amigos de la saga sagariana, Nula, Tomatis, Pichón Garay y otro más que no me acuerdo. Y Tomatis en la medianoche le empieza a contar una historia, la historia que él tiene entre manos y quiere narrarla como policial, ¿no? Y el personaje principal es Sherlock Holmes. Dice, el poema, y bueno, el chiste, realmente es un gran chiste de saber, él lo quiere escribir en términos de verso narrativo, poema narrativo, para, esta es una enamorada, para participar junto con Sófocles de
ese lugar aislado y único de la literatura universal, en donde se narra un policial en verso, ¿no? En poema, que es el Edipo Rey. Otro, para Pile, para muchos, el primer gran policial de la historia, ¿no? Del Edipo Rey. Porque hay un crimen, hay una investigación, y tiene que haber un culpable y un adulto. Entonces, Tomatis lo que hace es, dice, Holmes habría elaborado la hipótesis sin salir de su habitación, y casi podría decirse sin sacarse más que para ir a dormir su fumor, su abrigo de terciopelo verde oscuro, y casi sin levantarse, y Sí, lo casi sin encontré. salirse de su sillón favorito, como no fuese para dar algunos pasos por la habitación con el fin de consultar sus archivos personales, desplegar sobre su escritorio recortes de diarios de distintas épocas y proceder a su estudio comparativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la utopía del detective clásico es la utopía del sujeto pasivo, en donde lo que se mueve, lo que entra en una especie de torbellino es el razonamiento, ¿no? Y no el cuerpo. Hay una división muy clara ahí entre cuerpo y mente, donde lo que trabaja es la mente y no el cuerpo. Tercera regla, o cuarta, ya me perdí. El estatuto real, y esto es muy importante, sobre todo pensando en el trabajo práctico, el estatuto real, no literario, que se le otorga artificialmente a la primera historia. Hay un crimen, hay un hecho que nunca se toma como construcción poética del investigador, ni es producto de la imaginación de quien investiga, ni en ningún momento el policial muestra el artificio, muestra los elementos paratextuales que hoy llamaríamos metaficcionales, que da cuenta que esto es un libro, esto es un relato, esto es una ficción, ¿no? El policial clásico nace, si se quiere en términos hiperrealistas, en la medida en que el hecho criminal que se narra tiene que acontecer, o puede acontecer, o tiene todo para acontecer en la vida real del lector. Y en esos términos no se muestran lo que sería el artificio poético. Pero no solo en términos justamente metatextuales, sino también en la misma investigación. Dice, la primera historia, dice Todorov, ignora enteramente el libro. Dice, no se reconoce nunca libreta. Alguien más, por ejemplo, pensemos en Los crímenes de la calle Morgue, que es el primer gran cuento. A ver, les sugiero un gran cuento para entender los tres tipos de tradiciones, o tres ejemplos paradigmáticos para entender el policial clásico, el policial negro, y después el deveniente es el thriller. El policial clásico, para entenderlo, para dar cuenta de todas estas reglas, es Los crímenes de la Rue Morgue de los cuentos de Poe. Yo, si quieren, después los subo, que los tengo todos acá. Después, el gran cuento para entender el policial negro es un cuento de Hammett. Lo tengo, a ver, acá está. Solo se ahorca una vez. Solo se ahorca una vez de Hammett. Después yo se lo subo al entorno. Después, para el thriller, es el cuento que da Piglia, que es Los asesinos de Hemingway. Son casi tres cuentos cortos, bueno, el de la Rue Morgue es un poco más largo, en donde están todas las reglas de los tres géneros muy bien explicitados y pueden ir comparándolos diferentes. No pueden hacer ese recorrido de lector y van a dar cuenta de cuál es la diferencia y la versión y la modificación de trabajo. Volviendo al primer género el que nos interesa, es el hecho criminal que ocurre en este cuento se narra en un diario, en un periódico. Es una noticia policial, una crónica policial hecha y derecha, que es el primer gran género donde después nace el género policial, el del literario. Y nunca el detective Dupin, que trabaja desinteresadamente, que es un caballero inglés, burgués, que vive de rentas, esa es otra gran característica de detective, ¿no? Nunca se pregunta si el diario está mintiendo, ¿no? Esa pregunta, que es una pregunta discursiva, es una pregunta
por la construcción de la realidad, esa pregunta Foucaultiana de la realidad es una construcción del discurso y del lenguaje, es un problema que no le compete al género policial, ¿no? El hecho se narra, entonces hay una fe y hay una confiabilidad directa con la narración de los hechos. ¿Por qué hacen todo esto? Porque cuando ustedes vayan, no Walsh, sobre todo Walsh, pero cuando vayan a Chicas Muertas, se van a dar cuenta que el problema de la verdad es un problema decisivo. No solo de cuál es la verdad, sino de cómo se construye esa verdad. Y qué hace Selva Almada con las muertes de esas chicas, ¿no? Asesinadas. Entonces, tenemos como Todorov y sobre todo también Foucault va a llamar como Link en la introducción va a llamar una ideología del discurso que supone que el lector tiene que confiar ciegamente, inocentemente, en la primera historia, ¿no? La primera historia que ignora completamente el libro. Ningún autor de novelas policiales podría permitirse indicar el carácter imaginario de la historia, tal como ocurre en la literatura. La segunda historia, en cambio, que es la narración de la investigación, está obligada no solo a tener en cuenta la realidad del libro, sino que ella es precisamente la historia de ese mismo libro, ¿no? Es el momento en que sí se muestran las construcciones, que por lo general, por ejemplo, cuando Dupin está hablando con su compañero, muestra cómo en ese razonamiento que se sienta, esa gran imagen del detective que se sienta en su escritorio, como una pipa y le alza la cabeza y cuenta su razonamiento, es el momento de la confesión, el momento del develamiento del enigma, del desciframiento del enigma, y va contando cómo lo descubrió. Ese es el momento más literario y más genial del cuento, ¿no? Bien. Digamos. Otra regla, ¿no? Es, bueno, que es un poco que ya la dijimos, que la primera historia se ubica, se traspapela al interior de la segunda. Quien la refiere mediante testimonios, observaciones, pistas, escuchas. La primera historia se define por su ausencia y la segunda por su exagerada presencia. Dicho de otro modo, la novela y la historia policial es la historia de cómo es la historia de la segunda historia de cómo explicar la primera. En otras palabras, nunca se nos cuenta, si nos contaría la historia del crimen, y no habría investigación. No habría, primero, no habría suspenso, que es el recurso que va a extremar el thriller, pero tampoco había interés, no habría seducción. Y si hay algo que tiene que tener justamente la novela policial es seducción, ¿no? Y acá pasamos a la quinta regla, que es el estilo debe ser perfectamente transparente, inexistente. La única exigencia a la cual obedece es la de ser simple, claro y directo. Acá no tiene que haber ribetes poéticos y tiene que haber construcciones metafóricas claras porque la tienen que entender. Por eso es un gran género popular también, ¿no? Porque tiene todas estas facilidades de no literatura de culto, por más que al criminal se lo tetice, ¿no? Ahora bien, todas estas particularidades que hacen al policial clásico se van a centrar en la figura del detective, que es, le decía, Dupin, Holmes, son caballeros que no necesitan trabajar, que viven holgadamente del ocio y del entretenimiento, son grandes lectores, ¿no? Que viven por lo general de rentas, y que funcionan y que investigan por pasión al desciframiento de enigmas. De hecho, no recuerdo si Todorov o Benjamin, en no traspapela los textos, va a hacer la gran comparación muy ocurrente, que es leer un policial es como jugar un crucigrama, ¿no? En donde se trata de descifrar enigmas. ¿Y por qué digo también jugar al crucigrama? Porque no se trata acá de un razonamiento motivacional. De hecho, si hay algo que no se pregunta el policial clásico es la motivación. No hay un porqué, no le interesa el porqué al detective clásico. Sino que le interesa resolver con afán matemático, con afán calculador, razonador, es, primero,
¿cómo se construyó, cómo se generó el crimen? Acá voy a tomar una licencia de comparaciones y pensemos en un juego de mesa como el Club. ¿Conocen alguna vez el Club? Que es el juego, ¿no? Es un juego de mesa en donde uno se le reparte 3 cartas. En cada carta está un arma, un lugar y un personaje. El juego nunca se pregunta cómo mataron a, no sé, Mr. Dobson, no me acuerdo, ¿no? Como Mr. Black. No, nunca se pregunta por qué, ¿no? Porque siempre es por dinero, va a decir la novela negra, ¿no? Acá no. Sino que preguntan cómo lo mataron, con qué arma, dónde y a quién mataron, ¿no? No está la pregunta por el porqué. Y esa pregunta por el porqué nos da cuenta de que en realidad al detective no es filósofo, sino que es matemático. Y esa comparación, sí, dicha en forma simplista, va a definir el tono descriptivo, pero el tono cuasi cientificista que va a tener el discurso del analista, porque se trata ante todo de analizar. Sí, positivista, sin duda. De hecho, fue leído en términos de positivismo, ¿no? el gran detective. Cuando vayan a leer los crímenes de la calle Morgue, las primeras 2 páginas definen, es una gran definición de qué supone analizar, o qué es eso de la facultad del espíritu del análisis. Yo le voy a leer un párrafo, ¿no? Dice: las facultades del espíritu que se definen con la palabra analíticas son en sí muy poco susceptibles de análisis y no las apreciamos sino por sus resultados. Lo que sabemos es que son de origen de los más vivos goces para aquel que las posee en grado extraordinario. Fíjense, aquel que observa, que describe, que enumera, que saca pistas, tiene un goce, un placer, que Piglia lo va a detectar también en el crítico, que es la gran definición de crítica de Piglia, que es el crítico. Cuando uno hace crítica literaria, en realidad está haciendo, o se imposta, en términos de ficción crítica, un afán detectivesco, ¿no? Como si la crítica fuera una variante del género policial. Un mate que me duele. Dice... Está interesante, me agarra medio golpeado. La crítica como forma, dice, a menudo veo la crítica como una variante del género policial. No, claro, el crítico como... está prendiendo el micrófono de ahí. Bien, sigo. Dice, a menudo veo la crítica como una variante del género policial. El crítico como detective que trata de descifrar un enigma aunque no haya enigma. El gran crítico es un aventurero que se mueve entre los textos buscando un secreto que a veces no existe. Es un personaje fascinante, el descifrador de oráculos, el lector de la tribu. Entonces, el que define, el detective va a ser definido como lector, pero también como psicoanalista, ¿no? De hecho, es una de las razones por cual le interesa tanto a Lacan la figura de un cuento como La carta robada de Poe, ¿no? ¿Por qué le interesa tanto a un psicoanalista como Lacan un cuento como el de Poe? Porque le permite ver en ese trabajo analítico ciertas cosas con el significante. Bueno, no voy a meter ahí. Pero él ve en la tarea del detective la misma tarea que tiene el analista, ¿no? Que es el de descifrar o penetrar una verdad, que es la verdad del sujeto, ¿no? Pero también la figura del detective va a coquetear mucho con la figura del semiólogo, o de la figura del gran semiótico, que es, ¿por qué? Porque se trata en el fondo, de la semiología clásica, ¿no? La primera, ¿no? Porque se trata en el fondo, de una tarea de desciframiento de signos, ¿no? De pistas, de develamiento de enigmas. Bien. Y esta tarea justamente pasiva del cerebro va a ser la que el policial negro, la novela negra, ya en Estados Unidos, ya en 1920, es la que va a trastocar.
Dicho rápidamente, el detective deja de ser un hombre que vive de rentas, deja de ser un caballero de la burguesía, de la alta burguesía, deja de ser alguien que desinteresadamente ayuda a la policía a sostener el orden burgués, a proteger y a conservar los valores de la burguesía, ¿no? De hecho, el detective, esa fue una gran crítica que le hicieron, la gran crítica socialista y marxista que le hicieron al detective. Holmes lo que hace justamente, no lo que hace es proteger Scotland Yard, se vuelve, es como un aliado de la policía, al lenguaje de Dupin. Ya en la década del 20 y 30, imagínense la década de Estados Unidos, que es la década negra, la década del crack, la década de la bolsa de valores, la caída de Wall Street, la década de la ley seca, la década del Capone, ¿no? de los gánsteres urbanos, que se construyen las mafias y las organizaciones ilícitas, ¿no? Si quieren ver una serie contemporánea, vayan a ver Los Sopranos, ahí se construye una legalidad social que se mete en la cotidianidad. En ese contexto, que es el contexto, Piglia es muy insistente en eso, la novela negra tiene que ser entendida como un hecho histórico y no solo de tradición, ¿no? Se tiene que entender el país para entender cómo nace un género. Es el momento en el que nace una nueva figura de detective, que es la figura del detective privado, que trabaja por dinero, que trabaja como un profesional, que no le interesa proteger las leyes conservadoras de la alta burguesía, porque no existe esa clase, todo está corrompido, la sociedad está totalmente matada, sino que lo único que no lo deja dormir por las noches, lo único que lo moviliza es la propia moral, ¿no? Y se construye el detective como gran moralista y como que combate solo, solitariamente, aisladamente, contra lo que seríamos el mal personificado en ciertos sujetos, delincuentes, maleantes, gangsters, ¿no? Como la utopía del detective privado es la utopía del hombre que no se deja corromper. En una sociedad que no para de corromperse, el detective es el único que no se deja corromper. Esa es la utopía del ideal del detective. Por supuesto que el género mismo está lleno de detectives corrompidos, entregadores, soplones, ¿no? Eso está claro. Pero la moral inquebrantable es la utopía del policial negro. Vayan, por ejemplo, al cuento este que les digo, pero también vayan a una serie, pienso en una serie de Netflix que está ahora que se llama The Sinner, que es el detective Ambrosi, sale el detective Ambrose. Es un tipo que totalmente tergiversado por una psiquis perturbada, o sea, es un tipo que realmente tiene episodios de ansiedad, depresión, tiene alucinaciones, está totalmente medicado, lo está pasando mal, y él entrega su vida a lo único que se va a hacer, que es combatir el mal, resolver el enigma, una especie de mártir ahí. Si quieren, los invito a verla, porque es como una especie de resabio de detective negro. Bien. Entonces, quedan 5 minutos. Bueno, lo que podemos hacer es cortar y... Sí, cortar y la clase que viene se me pasó volando. Bueno, sí, pero sí, cortar, porque no les voy a hacer conectarse de vuelta, porque no les voy a abusar de eso. Y podemos la clase que viene retomar todo esto y ir ya con los textos, ¿no? Ya profundizando en los textos. Pero, a ver, me interesa que, bueno, cierro acá con la cuestión del thriller, para que les marquen así un poco cómo es la figura del procedimiento. El thriller, que es lo que sería lo que va a ocurrir o donde va a terminar la novela negra, imagínense después de la década del 30, la década del 50, aparece un género como el suspenso, el género del misterio, en donde lo único que importa es entretener al lector, al espectador, el que está atrás de la ficción. No importa si hay crimen, puede haberlo o no. No importa si hay detective, puede haberlo o no. Es el momento en que lo policial se convierte en un género de masas por excelencia, en el término de que
todos los procedimientos en donde había una investigación, un crimen, se ponen al servicio del suspenso. Cuando vayan, por ejemplo, me detengo en el cuento de los asesinos de Hemingway. Un bar, caen 2 matones y dicen, buscamos a tal sujeto. ¿Pero por qué? No lo sabemos. No importa. No explica, es un cuento en donde no se explica nada. Pero hay 2 matones que están buscando un negociador porque hizo algo mal, se portó con alguien mal, pero no explican qué. Y el cuento, que tiene 6 páginas, te mantiene en vilo y genera una ansiedad de por qué lo mataron, por qué lo van a matar, y el cuento termina sin saber qué va a pasar. Por eso Piglia dice que es el primer gran fundador, dice los asesinos cumplen la misma función que el cuento de la calle Morgue, porque funda un nuevo género, ¿no? En donde ya no hay investigación, sino que hay suspenso de la trama, del enigma, el enigma hecho ritmo, tempo de la literatura. Bueno, si sigo me voy a quedar con una idea, se me pasó hablando. ¿Es la diferencia? ¿Cómo? ¿Eso lo diferencia con el...? Sí, claro, sí. Porque en el policial negro todavía sigue habiendo detectives. En el policial negro todavía sigue habiendo un crimen. Las motivaciones van a ser diferentes. Van a ser el dinero, van a ser la corrupción, y el policial negro va a dejar de defender la moral protectora del burgués, ¿no? Imagínense el policial negro como la figura del detective que vive en la calle. Es el momento en el que el policial... Eso no lo dije, claro, es la gran diferencia. Es el momento en el que el detective deja de razonar para salir a la calle. Pone el cuerpo. Es el momento en el que el detective pierde la inmunidad. El detective puede ser baleado, puede ser asesinado, y es el detective el que provoca nuevas muertes. Fíjense en la película como Seven, ¿no? Es el detective de la serial killer. Muy bien, ¿no? Es el detective que camina errabundante. De hecho, bueno, esto lo dice Benjamin en un texto, dice, el detective privado es el nuevo Flaner. Es el nuevo Flaner porque vagabundea por la masa de incógnito y puede observar sin ser descubierto, ¿no? Esa es la gran figura del detective urbano. Pero bueno, sale a la calle, deja el estudio y, bueno, corre riesgos, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un policía y el otro. En el thriller ya no hay nada de todo eso, y si lo hay, está reversionado, ¿no? Bueno, fue muy desordenado todo esto, espero que les haya servido. Nos vemos Exacto, sí, pierde inmunidad. Sí, totalmente, ¿no? Podemos balear a Sherlock Holmes. De hecho, si ven la remake estadounidense de Sherlock Holmes recibe tiros, y eso no puede ser. Bueno, seguimos la clase que viene, y ahora yo subo las clases y subo los textos, ¿bien? Y esperemos que, bueno, podamos seguir con el link de UNL, así no nos cortamos y ustedes, bueno, les sirve. Eso. Lamento la desprolijidad.